Lo que trataremos es de hablar de puntos claves con mis colegas en cuanto a lo que es la organización de unidad de insuficiencia cardíaca. Este es mi centro, el Instituto Nacional Cardiovascular, centro de referencia de la Seguridad Social, y permítanme dividir mi charla en cuatro. Yo lo veo aquí. Ya está. Dividir la charla en cuatro aspectos. En realidad el primero, que mucho de esto lo hemos hablado el día de ayer, la justificación de las clínicas. En segundo lugar, cómo seleccionar a los pacientes, los flujos de derivación y nuestra experiencia. Entonces está claro de que la insuficiencia cardíaca hoy y en el futuro se está convirtiendo en un problema realmente importante. Si bien es cierto, esa estadística americana, que es la que pongo en primer lugar, en ello se siente mucho más el problema, lo cual no quiere decir que en esta parte del continente no lo sea, como luego lo vamos a ver. Y esto implica muchos costos para el sistema de salud y por qué no hablar también de lo que le puede significar como costo a los pacientes. Y este costo está dado en un 70% por las hospitalizaciones. Deloitte hizo un estudio bastante interesante que este año seguramente en muchos de sus países lo expusieron, que fue en cuanto a la carga del costo económico de las enfermedades cardiovasculares en 9 países de nuestra región y enfocado en 4 principales enfermedades: hipertensión, infarto, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Y está bastante claro que la insuficiencia cardíaca en nuestros países representa una carga económica importante y por sobre todas las cosas lo que puede significar millones en cuanto a pérdidas de productividad. En mi país, digamos, la cifra se mantiene más o menos a lo que es habitual en la mayoría de países, 2% más o menos de prevalencia de insuficiencia cardíaca, una edad promedio por encima de los 60 años, existe un costo bastante importante en lo que puede significar un paciente con insuficiencia cardíaca desde el punto de vista ambulatorio y peor aún desde el punto de vista de hospitalización. En mi hospital corresponde a la segunda patología en consulta externa en la parte de adultos. Es la primera patología de ingreso en las unidades de cuidados intensivos y la segunda si es que quitamos al shock cardiogénico. Hay una mortalidad intrahospitalaria de aproximadamente 14% que puede verse un poco alta, pero es por el tipo de paciente que llega a nuestro instituto. Y como ven ustedes, son casi 630 millones de dólares perdidos en productividad en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca. Nosotros con nuestra terapia, con nuestro enfoque integral, lo que estamos logrando es que los estadios de la insuficiencia cardíaca se vayan prolongando. Esa es nuestra idea, ¿no? Que el estadio B dure más, que el estadio C dure más y que el estadio D se prolongue en el tiempo y que también cada vez veamos más pacientes en fases avanzadas. Y el objetivo del tratamiento se va a ir enfocando en relación al estadio en que se encuentre nuestro paciente, desde la prevención en aquellos pacientes en estadio A, como en lo que puede ser disminuir la progresión de la enfermedad, disminuir la mortalidad, evitar las hospitalizaciones en el estadio C y enfocarnos también en lo que puede ser aliviar síntomas y mejorar calidad de vida en aquellos pacientes ya en estadios más avanzados, como puede ser el estadio D. 2 slides en cuanto a lo que puede significar el tratar insuficiencia cardíaca de estadios tan tempranos como el estadio A. Vean ustedes, esto es un estudio bastante interesante en pacientes en los distintos estadios de insuficiencia cardíaca y vean cómo incluso en los pacientes con estadio A podemos encontrar en muchos de ellos elevación de péptidos, lo cual de péptidos y otros biomarcadores, lo cual de alguna manera nos dice que ya estamos dentro de ese estadio A en algún grupo de pacientes muy vulnerables a lo que puede ser la progresión de insuficiencia cardíaca. O este otro, a partir de una experiencia irlandesa, donde ven ustedes también cómo pacientes en estadio A, si es que se les dosa péptidos natriuréticos, se va a encontrar un grupo de pacientes con péptidos elevados y que si es que podemos identificarlos y trazarles una línea de tratamiento mucho más agresivo y mucho más en cuanto a lo que puede significar las intervenciones, podemos disminuir
la aparición de disfunción sistólica o disfunción diastólica. Por tanto, si bien es cierto, nuestras unidades de insuficiencia cardíaca, la gran mayoría de ellas pueden no tener pacientes en estadio A, esto es un llamado de atención para aquellos que hacen prevención primaria, puedan identificar una población que se beneficiará de un cuidado mucho más estrecho. Nuestra realidad de insuficiencia cardíaca, no existe mucha información, unos papers nada más, algunos pocos. Este es uno de ellos que en realidad estoy resumiendo qué cosa es lo que significa insuficiencia cardíaca en nuestra región, ¿no? Este fue una revisión sistemática a partir de 143 estudios, si bien es cierto la gran mayoría de centros correspondió al Brasil y Argentina. La prevalencia, la que conocemos, mantenemos esa tasa de readmisión a 3 meses 33%, 28% a 6 meses, una estancia hospitalaria media de 7 días, en mi hospital está en 10 días aproximadamente por el tipo de paciente, las mortalidades y las comorbilidades bastante importantes en aquellos pacientes. Y nuestros objetivos en realidad se van a centrar en mortalidad, rehospitalizaciones, calidad de vida, que nunca debemos olvidar este aspecto, la perspectiva del paciente, por lo que en estadios más avanzados es quizás lo que va a predominar en cuanto a nuestros objetivos de tratamiento. Cada vez hay más fármacos, vean ustedes cómo en los últimos 30 años hemos ido disminuyendo la mortalidad y que incluso ahora con el ARNI, esta se reduce mucho más que con el uso de IECA, sobre todo en aquellos pacientes sintomáticos. Sin embargo, y aquí es donde ya empiezo yo a de alguna manera esbozar la justificación de las unidades, es que nuestras tasas de adherencia pueden ser muy bajas y quizás esto va variando en relación a la realidad en la que nos encontremos y si estamos en digamos, con información de pacientes que ya forman parte de una unidad o aquellos que no forman parte de una unidad de insuficiencia cardíaca. Esta es una revisión sistemática de hace 3 años en donde vean ustedes cómo en pacientes, digamos, que pertenecen a países en desarrollo, las tasas de IECO de betabloqueadores pueden no llegar hasta el 20%. Y algo también importante es el tema de la hospitalización y las rehospitalizaciones. Cada vez se hospitaliza más a pacientes con insuficiencia cardíaca y esto obviamente no contribuye a una supervivencia de los pacientes. A más hospitalizaciones está bastante claro que la supervivencia va a ir disminuyendo. Y estas readmisiones, que pueden ser desde 30 días, que es algo bastante, que podríamos decir, preocupante, que pagan a tasas de 20 a 30%, pueden ser por causas cardiovasculares o causas no cardiovasculares. Y es que parte del objetivo de las unidades es tratar de obtener estrategias que nos puedan ayudar a esta fase, que le llamamos fase de transición, ¿no? En cuanto a, se entiéndase, a los primeros días, 30 días, algunos consideran que puede ser un poco más, ¿no? De este paciente vulnerable recién dado de alta y que puede reingresar al hospital, con lo que esto puede significar tanto en la supervivencia y la calidad de vida del paciente como para nuestros sistemas de salud. Y muchas de estas readmisiones son prevenibles, pueden ser evitables, dependiendo la data que nosotros encontremos, vamos a ver que entre un 35 a 75% de estas causas pueden ser readmisiones potencialmente evitables. Y en nuestro país, en nuestra región, si bien es cierto, son causas que forman parte de cualquier discusión, en Latinoamérica vemos más inequidad, desigualdad, accesos a los servicios de salud, la vulnerabilidad social y económica que también constituyen, digamos, 2 aspectos fundamentales en nuestra Latinoamérica y sobre todo en muchos de los países la carencia de especialistas en insuficiencia cardíaca. Está claro, esto lo presenté el día de ayer, las unidades son sumamente importantes, generalmente enfocadas en lo que es los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero las poblaciones que pueden beneficiarse, ¿no?, van más allá de lo que puede significar fracción reducida, sino también como por ejemplo esta experiencia catalana, ¿no?, publicada este año, en donde pacientes, incluso ancianos, con promedios de 80 años, la gran mayoría de ellos con fracción de eyección preservada, haciendo una intervención bastante precoz e intensiva, se ve una reducción en lo que pueden ser readmisiones a 30 días.
Por tanto, es una realidad el tema de las unidades, forma parte de guías, de consensos, ustedes lo tienen bastante claro también aquí en Colombia en su guía. Y entonces ya como tercera parte de esta exposición, lo que vienen a ser cómo seleccionamos a los pacientes. Cuando nuestra intención y nuestro objetivo es crear una unidad de insuficiencia cardíaca, una de las claves de esto, además de contar con el personal necesario, que puede ser cardiólogo, enfermera, el espacio físico, está la de seleccionar a la población que se va a beneficiar de estas unidades. Y en ese sentido son los pacientes sintomáticos, ¿no? Y generalmente, y sobre todo, aquellos que pueden tener factores de riesgo, ¿no? Y aquellos que recién han sido hospitalizados o dados de alta, dichos de otra manera, los que más se van a beneficiar. Esto es de manera general lo que podríamos decir que deben ser los pacientes que están en una unidad de insuficiencia cardíaca. Pacientes con estadio C de la enfermedad, y D podríamos decir, clases funcionales 2 a 4, que han tenido alguna hospitalización, por lo menos una en los últimos 12 meses, y de ahí podríamos ir afinando dependiendo nuestro ámbito hospitalario. De repente ser un poco más estrictos en lo que pueden ser los criterios de riesgo para incluirlas, o de repente mucho más laxos. Todo va a depender, digamos, de la cantidad de población que yo quiera ver. Tampoco yo no puedo ver mucha población porque si no dejo de tener ese plus que me ofrece la unidad de insuficiencia cardíaca, que es la de una consulta, digamos, en donde yo me pueda tomar el tiempo de evaluar al paciente y me voy a convertir nuevamente en una consulta general en donde yo tengo que ver 15, 20, 30 pacientes en un solo turno, ¿no? Entonces eso es muy importante para lo que va a significar cuál es la población que yo quiero ver. Generalmente dentro de esos criterios de riesgo van a estar los biológicos, los clínicos, como pueden ser deterioro de la función renal, si el paciente tiene anemia, si tiene elevación de péptidos, si tiene hiponatremia, si hay un deterioro de la clase funcional, si hay una alta dosis de diuréticos o una dificultad en la titulación de los fármacos, si hay desnutrición, aquellos pacientes que ya tienen dispositivos, ¿no?, de estimulación eléctrica, los pacientes con falla cardíaca de novo, tributarios de terapias avanzadas. Y aquí yo pongo 3 puntos en interrogante, sin que esto significa que no puedan estar en una unidad de insuficiencia cardíaca, pero como lo discutimos el día de ayer, es un grupo en donde hay que tener, digamos, una evaluación especial y reflexionar y analizar si es que los vamos a tener en las unidades o por lo menos darles una primera oportunidad, ¿no? Que son aquellos pacientes ya en estadios muy avanzados y que por tanto van a requerir cuidados paliativos, aquellos pacientes con una alta vulnerabilidad psicosocial, donde puede ser difícil que ellos acudan a nuestros programas, o aquellos pacientes que de repente probadamente han, digamos, demostrado una mala adherencia terapéutica. Lo ideal sería poder seleccionar los pacientes en relación a un sistema integrado, en donde podamos dividir a los pacientes dependiendo el nivel de atención de los mismos, en aquellos pacientes que puedan requerir solamente, digamos, una atención primaria, ¿no?, o en los de menor nivel y se les dé un tratamiento bastante específico, aquellos pacientes que sí estén en unidad de insuficiencia cardíaca crónica y por último los pacientes que tengan que ir a una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces, dentro de ese primer grupo, esa primera pirámide, estarían los pacientes en estadios A y B, aquellos pacientes estables, en clase funcional 1 y 2, estables entre comillas, sería parte de una discusión adicional, sin modificaciones en la terapia, recuperados, ¿no? Aquellos pacientes con alteraciones cognitivas moderadas, severas, comorbilidades significativas más que incluso la cardiovascular, pacientes que han demostrado mala adherencia, ¿no?, después de haber estado en una unidad. En segundo lugar, tendríamos el grueso de pacientes que van a nuestras unidades multidisciplinares, donde están los pacientes en estadio C, clase funcional 2-3, o quizás podríamos decir Inter más 4-7, con criterios de riesgo, demostrados por variables clínicas de laboratorio, ecocardiográficas o por scores, hospitalizados previamente,
y definitivamente con capacidad de cumplir protocolos, visitas y las recomendaciones que nosotros pudiéramos dar. Y dejar o derivar a las unidades de insuficiencia cardíaca avanzada a aquellos pacientes previos que van a continuar con un deterioro, aquellos pacientes más críticos, como son los clases funcionales 3-4 o Intermax 1-4, aquellos pacientes que han demostrado un estadio avanzado importante, como un test de caminata menos de 350 metros, un Seattle por encima de 20%, trasplantados o candidatos para trasplante o para una asistencia ventricular, y paliativos lo dejo en interrogación. Luego, es muy importante determinar los circuitos de derivación, porque yo puedo identificar o tener muy claro cuáles son, digamos, los criterios que debe tener un paciente para ingresar a la unidad, pero si esto no lo socializamos, ¿no? Y si no existe un circuito de derivación bastante claro, esos pacientes se van a perder. Entonces, en eso es sumamente importante el trabajo que podamos tener nosotros con el resto de colegas para que ellos sepan qué pacientes deben ingresar a la unidad y nos lo puedan derivar, ¿no? Este es un circuito de derivación que no es el mío, pero que está bastante claro, que debe estar muy claro si el paciente viene de urgencia, si el paciente viene de piso, si el paciente viene de otro centro referidor. Entonces debe haber paso a paso, ¿no?, un esquema de cuándo debe ser visto el paciente, cada cuánto tiempo, ¿no? Y por sobre todo también poder tener criterios tanto de alta como de exclusión. Termino con nuestra experiencia. Nuestra unidad está formada por 3 cardiólogos, una enfermera, ¿no? Trabaja muy íntimamente con el resto de servicios y con el comité de trasplante del cual yo lo presido desde el año pasado, que es donde se evalúan los pacientes que van a ir a trasplante. Tenemos 4 turnos de consulta externa, más una programación asistencial para lo que va a ser el hospital de día y el ver los pacientes hospitalizados. Este ha sido nuestro crecimiento. Siempre el trasplante jala las unidades, por tanto es que reiniciamos en el 2010, nos estamos poniendo al día, pero tarde, pero ya hemos empezado el programa de trasplante. Y luego poco a poco, como la gran mayoría de ustedes seguramente empezaron solos, luego vino la enfermera, luego vinieron los colegas, luego vino el hospital de día, y todo esto justifica el poder pedir, digamos, más recursos a la institución y por tanto ya poder tener dispositivos que de alguna manera nos pueden ayudar a aquellos pacientes críticos. Tenemos criterios de selección. Por sobre todo, hoy en día seguimos siendo, digamos, recibiendo más pacientes con fracción de eyección reducida, ¿no?, con criterios de ingreso, criterios de exclusión que también deben estar bastante claros y criterios de alta. Eso es sumamente importante y hoy en día se está convirtiendo en un problema el tema de los criterios de alta para aquellos pacientes avanzados que realmente ya no sabemos o ya no hay algo que hacer porque no son tributarios de trasplante y nos están ocupando camas, ¿no?, porque no hay a dónde referirlos. Y ahí es donde también parte de nuestro trabajo es la de conformar, digamos, unidades en otros centros. Esto fue desde el primer año, ¿no?, de creación de la unidad. Como ustedes ven, los criterios son pacientes de alto riesgo, la mayoría, en donde sobre todo predominan las clases 3-4, el péptido 10.000 en promedio, con algún grado de insuficiencia renal, con sodios bajos, ¿no? Entonces, nuestros circuitos de derivación, ¿no?, los pacientes vienen de consulta externa o de alguna área de la hospitalización, sea de emergencia, la unidad de cuidados intensivos, intermedios, hospitalización, o referidos de otros centros. Y como repito, deben estar bastante claros los procesos. Este es nuestro proceso si es que el paciente viene a una evaluación para trasplante. Del 2012 al 2016 ha ido cambiando cada vez a una población más enferma. Ya tenemos más de 2.500 atenciones por consultorio. El hospital de día ha ido creciendo. Vamos 53 trasplantes y desde que tenemos ECMO Vivat del año de julio del 2015 vamos teniendo ya una curva de aprendizaje al respecto. La mortalidad y las tasas de readmisión, de hecho, han disminuido con la unidad y mis conclusiones serían:
Un componente clave en la organización es la selección adecuada de los pacientes en base a criterios, a la que se suma algo que no es muy objetivable, pero que es sumamente importante, como es la motivación, el interés y la factibilidad de los pacientes para acudir al programa. Será importante tener una red asistencial integrada, porque eso nos va a ayudar a mejor seleccionar los pacientes, optimizar los recursos de la institución y además también evitar la pérdida de oportunidad y acceso. Y por último, el flujo de derivación debe ser claro y debidamente socializado. No perdamos ni un paciente. Muchas gracias.